Estás escuchando el podcast de los musicales Stage. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast de los musicales en el que tenemos la ocasión de conocer de cerca el trabajo de los profesionales que forman el teatro musical. Algunos de esos profesionales los vemos en escena, a otros incluso los podemos intuir entre bambalinas y hay otros a los que quizá conocemos un poco menos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la utilería y los puppets y para ello tengo conmigo a Maru Domínguez, Hola. jefa del departamento de puppets del Rey León, Marina López del departamento de utilería del Rey León y Adriana González, su jefa del departamento de utilería de Aladín. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast de los musicales. Vamos a empezar por lo más básico, chicas. Vamos a explicar lo primero de todo en qué consiste. Vamos a empezar por la utilería. Marina y Adriana, en este caso, contadnos qué es. Venga, Marina. ¿Empiezas tú? Empieza. La utilería es el conjunto de objetos y enseres que son necesarios y que usamos en un escenario para la representación escénica. Entonces, los utileros y las utileras somos los que nos encargamos de todos estos elementos, tanto de mantenerlos como de moverlos y hacer que la función pueda salir, que funcionen. Todos los elementos que se ven. Se podría decir que son las partes pequeñas del decorado, Vale. pero bueno, está un poquito separado. Sí, son todos los elementos y objetos que se utilizan. Ajá. Y en el caso de los puppets, Maru, vamos a explicar qué son. Bueno, el departamento de puppets es algo nuevo. Claro. No hay muchos, bueno, creo que no hay ningún musical que lleve puppets, entonces es como un departamento que apareció como algo nuevo, ¿no? en los musicales y en stage. En el caso de los puppets es como una mezcla entre utilería y sastrería. Claro. Claro, porque también nosotros nuestro trabajo es el mantenimiento de los puppets, así como la adaptación de los puppets a los bailarines y bailarinas, actores que vienen. Es decir, hay que adaptárselo porque cada elemento Porque es vamos a único. explicar, es algo que ellos llevan puesto. Exactamente. Son los animales en este caso, ¿verdad? Exacto, son los animales que llevan puestos, las máscaras. Tenemos que manejar mucha información porque cada elemento que llevan es personalizado. Es decir, no comparte, es decir, hay muy pocos puppets que se comparten y aún así esos puppets tienen un montón de elementos que son personalizados para adaptarlos a cada persona. Es decir, cuando viene lo primero que hace un actor cuando viene es venir a puppets. Entonces nosotros, depende del personaje que haga, es decir, adaptamos ese puppet. Por ejemplo, las máscaras. En el caso de las máscaras, es decir, nosotros utilizamos un sistema que es decir, se usan unos plásticos que se meten en calor, se le explica al actor, por supuesto, es decir, todo lo que vamos a hacer, y eso se pone en la cabeza, es decir, con todo un proceso, es decir, primero tiene que pasar por peluquería y primero es que es todo, es decir, trabajamos, todo es un trabajo, engranaje. todo un engranaje que es la diferencia, ¿no? del trabajo en el Rey León, que creo que es el musical donde más se unen todos los departamentos. Es decir, cada puppet tiene una parte de peluquería, una parte de sastrería, una parte de puppets. Entonces, por ejemplo, si nos refiriéramos a ese proceso, primero tienen que estar peinados como van a estar peinados siempre, porque una vez que se hace un casco a medida, se tiene que quedar así para siempre, pues tiene que quedar fijo. Si dos actores o actrices comparten personaje, ¿tienen cada uno su máscara o comparten la máscara? No, todo el mundo tiene La su suya propio propia. casco. El suyo, Sí, su propio casco. adaptado a su cabeza, Y, claro. y se adapta la máscara encima del casco. Entonces, y son procesos de 2 días, de 6 horas de trabajo. Es decir, y en el caso de algo más sencillo, por ejemplo, como una cebra o como un news o lo que sea, es decir, como todos los cuerpos son diferentes, es decir, aunque compartan ese puppets, es decir, llevan otros elementos. Por ejemplo, es decir, hay algo que nosotros le llamamos padding, ¿no? Es decir, como almohadillas para que les queden cómodos. No todo el mundo tiene el mismo cuerpo. Es decir, si necesitan algo en la espalda o en el caso de, por ejemplo, las máscaras de las máscaras no, de las cabezas de las hienas principales o de timón. Es decir, llevan unos cascos que van con unos vientos que van conectados a las cabezas de los puppets. Entonces, ¿no? Tienen que girar. Vos pensás que decir, Claro, que tienen movimiento. tienen que no es- movimiento, claro. ¿no? Y en definitiva, es decir, son animales, pero
un poco, la idea es que nunca se pierda ni la humanidad ni la parte del animal. Como si viste el Rey León, ves que siempre se ve la cara de las personas y aparte se ve el puppets. Entonces, es decir, tiene que estar todo equilibrado para que todos los movimientos, es decir, tengan que ver con el puppets y a su vez con las características del animal y del animal que llevan. Es decir, la chita es como muy sensual, las jirafas como elegantes, es decir, por eso te digo que a pesar de que todo el mundo tiene personalizado su máscara, sus arneses que se hacen a medida, los que comparten también tienen pequeños elementos que son únicos. Por ejemplo, la jirafa tiene una goma para que no se lesionen, claro, y puedan hacer el movimiento. Esa goma es diferente para cada uno. Los vientos son diferentes para cada persona. En el Pumba, las gomas que llevan en la pierna para que se muevan son diferentes. Las marcas de los puppets también son diferentes. Pues ahora te voy a ir preguntando cómo organizáis ese trabajo en el día a día, pero por situarnos todos, los puppets serían esos animales, esas máscaras que vemos en el Rey León y que nos sitúan en mitad quizá persona, mitad animal. Sí. En el caso de la utilería vamos a hablar, Adriana, de la de Aladín. ¿Qué útiles podemos ver en escena? Pues bueno, está todo ambientado en el desierto, en Agrava y demás, entonces todos los elementos que nos encontramos son desde cositas pequeñas, como decía la compañera, que pueden ser pues pañuelos, sedas, cestas, cositas más pequeñas, hasta cosas mucho más grandes, como por ejemplo los carros, todo lo que compone, pues por ejemplo la escena del mercado, cosas con más volumen, que normalmente en otras producciones pues quizá hay cosas más pequeñitas aún. En esta lo diferente que tenemos es un poco eso, que tenemos también elementos muy grandes que debemos ir colocando, preparando, disponiendo en la escena y manteniendo también. Cada vez que se rompe alguna cosa por el deterioro del uso y demás, pues tenemos que repararlo y mantener esos elementos. Sin ánimo de hacer spoiler, en Aladín hay mucha magia. Sí. En todo el musical, pero en algunos momentos en particular. ¿De eso también os encargáis vosotros? Sí, todos los elementos, pues igual, si pasa algo, los reparamos nosotros y tenemos que tener todo a punto para que salga perfecto en el momento, claro. Y por situar a todo el mundo, Marina, ¿qué útiles vemos en el Rey León? ¿Cuáles son esas piezas? Descríbenoslas un poquito. Claro, el caso del Rey León es un musical bastante especial, claro, porque no tiene útiles habituales como pueden ser... no tiene un vaso, a lo mejor. Claro, una cubertería o cosas así que claro, se suelen usar más en utilería en otro tipo de teatro. Aquí la mayoría son animales, entonces en utilería tenemos... En Puppets tienen todas las marionetas, en utilería también tenemos marionetas. Las usan los actores no tanto puestas en el cuerpo, como ha contado Maru, sino las manejan más con las manos. Entonces sí que tenemos algunos elementos más comunes, como bastones o espadas, un cuenco, que suelen llevar además los personajes principales, pero luego tenemos máscaras de news de diferentes tamaños, algunas se usan como escudo. Tenemos además... ¿Esto no sería puppet? No, esto ya es de utilería. Es muy, por ejemplo, es complicado, se pero por ejemplo, el elefante, que es enorme y complicadísimo de arreglar. Y que todo el mundo tiene que ver ese elefante, por Dios. Sí, y los ensayos pobres que tienen que hacer. Entonces, eso, es decir, podría ser Puppets, pero en este caso es utilería. Este caso es utilería, sí. Vale. Claro, es una marioneta muy grande. Más grande. Es la más grande. Un dato curioso de la utilería del Rey León es que tenemos el animal, la marioneta más grande y la más pequeña, que son el elefante y un gusanito que mide unos centímetros solamente. Sí. ¿Y cómo organizáis el trabajo? ¿Cuántos sois? Pues eso, ¿cómo os organizáis? Cuando llega un actor, me imagino que tendrán que aprender a utilizar esos puppets, esa utilería, para no dañarla. ¿Cómo se organiza ese trabajo? Bueno, es decir, una vez que ya se hicieron las audiciones, suelen pasar por distintos departamentos, lo que te contaba, es decir, por ejemplo, para que yo pueda hacer un casco, yo siempre te hablo de los cascos, pero hay más cosas, ya tiene que estar definido cómo van a tener que tener el pelo. Por otro lado, también... O sea, que te tienes que comunicar con peluquería en este caso. Claro, primero sí, hay un montón de cosas que ya tienen que estar previstas, ¿no? No puede venir una persona con unas rastas hasta aquí para que yo le haga un casco. Tiene que estar aprobado por Disney aparte. Entonces, claro, nosotros
Por ejemplo, viene un personaje, es decir, depende de lo que vaya a hacer, qué animales vaya a utilizar, se le hace la adaptación a lo que nosotros le llamamos fitting, ¿no? Nosotros le llamamos Que fitting también a en eso. vestuario, ¿no? Creo que nos contó María fitting, Región. llamamos fittings en peluquería, en todos los departamentos, en sastrería, en puppets. Entonces, nosotros primero, bueno, les contamos un poco de qué va cada puppets, depende de la complejidad de cada uno. ¿Cuál es el más complejo? Perdón que te interrumpa. Todos tienen su complejidad. Por ejemplo, Sasu es muy complejo, es el único puppet que tenemos que solo se utiliza con las manos, es decir, porque tiene que mover los ojos, el pico y las alas. Timón también es muy complicado, y te explico por qué. Porque, es decir, una vez que les hacemos la adaptación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sasu, el pájaro, les enseñamos más o menos cómo es el puppet, es decir, las curiosidades, es decir, después ya está el coreógrafo que va a ser el que realmente le enseñe por qué se tiene que mover así de acuerdo a la personalidad del puppet, del personaje. Pero sí es verdad que una vez que se lo enseñamos, después se tiran enfrente de un espejo semanas, porque vos imagínate que ellos tienen que lograr, es decir, que la misma expresividad del puppet sea la expresividad de ellos. Mimetizarse. Claro, porque es decir, yo creo que la idea justamente, es decir, la propuesta del Rey León es que vos puedas elegir si querés ver el puppet o si querés ver al actor. Entonces tienen que, es decir, estar al unísono, quiero decir, es como parte de lo mismo. Y entonces durante los ensayos estamos ahí para apoyar, porque claro, cuando llegan todo les queda divino, pero después, claro, a medida que van saliendo las coreografías, hay más complejidad. En el caso de Timón pasa lo mismo. Nosotros le hacemos un arnés que va conectado al puppet, también se le hace un casco que va conectado a la cabeza del puppet, usa unos zapatos que cuando se los pone va conectados al puppet. Entonces nosotros, es decir, como no todas las personas son iguales, lo vamos graduando hasta que le quede cómodo, ¿no? Y una vez que ya lo tiene y empiezan los ensayos o los workshops, es decir, claro, ellos tienen que hacer ese proceso también, es decir, tanto en escena con el director y con coreografía, como delante de un espejo. Es decir, hay veces que están solos en la sala de ensayos haciéndolo. Claro, tiene una gran complejidad porque al final no es solo el trabajo de interpretación, el trabajo de canto y demás, sino que además tienen que aprender a utilizarlo. de vida a ese Claro, y animal. saber cómo se mueve, porque ya tenés que saber cantar, actuar y encima saber manejar el puppet, o sea, es y decir, trasladarle esa vida. Exactamente, es decir, entonces es un trabajo muy duro el que tienen, el que tenemos todos, pero es decir, Claro, al final esto es un equipo enorme. ¿Y cómo os organizáis vosotros, Marina, y vosotros, Adriana, también? Bueno, claro, además musicales muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Nosotros tenemos el trabajo como separado en dos formas diferenciadas, que sería, por un lado, el mantenimiento de toda la utilería y, por otro, el servicio a función, que es en el directo. Entonces, el mantenimiento hay un día a la semana que venimos toda la mañana a arreglar algo que se ha podido romper. Claro, hay deterioro, lleva 12 años la utilería usándose. Pues que todo al final esté como el primer día, pues mantenerlo. A veces hay que añadir materiales nuevos, tenemos que... ¿Los materiales tienen dobles o se van reponiendo a medida que se van deteriorando? Los elementos de la utilería. Sí, los elementos de la utilería. Tenemos alguno de repuesto, pero se usa solamente pues si falla en función y hay que sacar rápido, no da tiempo a solucionar. Sí, para una urgencia, pero los vamos arreglando continuamente. Y luego el trabajo en función todas las tardes. Somos 4 utileros o utileras en el escenario, 2 en cada lado, y moviendo la utilería a tiempo real. Durante la función también estáis... Sí, estamos, claro. Además no paramos. Sí, todos. No se para nada. Puppet también tiene por la mañana taller y por la tarde servimos función. Porque a la mañana es cuando se repara, se mantiene, o a veces cuando tenemos más tiempo, proyectos, como por ejemplo la semana pasada cambiamos las avestruces, entonces para eso hay todo un trabajo previo para preparar el material y después ayer tuvieron que venir, que era el día libre, porque si no, no nos dan los tiempos. Claro. Entonces... ¿Y en el caso de Aladín, Adriana? ¿Cómo os organizáis? Pues bueno, la base es un poco la misma. Nosotros también tenemos una vez a la semana el mantenimiento para arreglar toda la utilería y luego el resto del tiempo es servir función.
entonces también somos 4 durante la función, 2 en cada hombro, 2 en cada lado del escenario. Y un poco lo mismo, lo que pasa que en nuestro caso es un poco distinto, sobre todo el inicio, que estabais hablando un poco de cómo cuidan los actores la utilería y demás. En nuestro caso, al ser producciones nuevas, normalmente vamos cambiando, ellos llevan ya mucho tiempo con la misma. En este caso, por ejemplo, en los ensayos, pues los actores van utilizando los elementos a veces que van a ser los mismos en show, entonces ya van aprendiendo en los ensayos a manejarlos y demás, y otros que quizás son más delicados, sí que les ponen otros como de otro material, a lo provisionales, mejor, sí, para provisionales. que no se estropeen. Exacto. Entonces, luego, cuando ya llegamos a los ensayos generales, en el escenario y demás, se les da esos elementos reales. Los elementos titulares. Sí, los delicados. Entonces, ya ellos van, pues bueno, con un poco más de cuidado y poco a poco con el trabajo y el ¿Qué día a día. materiales son habitualmente? Me imagino que habrá de todo, pero claro, o sea, ¿qué De todo, pero por ejemplo, madera? en Aladín había hay unos abanicos de seda muy, muy delicados con los que ellos juegan y demás. Entonces, por ejemplo, eso en ensayos no utilizaban esos abanicos, utilizaban otros que se podían romper y por si acaso, porque tienen unos bailes muy difíciles, muy complejos, que siempre te puedes quedar enganchado y que se rasgue la tela. Luego ya hay que hacer lo posible porque no se rasgue esa tela, ¿sabes? Pero entonces vosotros tenéis que saber arreglar desde un abanico de seda hasta un vaso, pasando por un plato, ¿no? Sí. Todo ello. ¿Y Sí. cómo se hace ese mantenimiento? ¿Cómo se hacen esos arreglos? Pues depende del material de cada cosa. Bueno, primero, una cosa importante también es que en Aladín, por ejemplo, tenemos muchísima utilería. O sea, muchísima. Porque todas las escenas van cargadísimas de utilería. Nosotros disponemos... Grande, pequeña, mediana. Sí, disponemos todos los elementos, tanto que van a componer la escena, que sucede detrás de telón, como en hombros, acercando esos elementos hasta justo el límite, para que no se nos vea, y acercando la utilería también a los actores. Entonces, como hay tantísima utilería, lo que tenemos que hacer es priorizar qué es lo más importante que arreglar, que normalmente pues es, si por ejemplo un carro, si tiene una pata que se ha soltado o lo que sea, como ahí va encima gente y cosas y peso, pues es prioritario que se arregle eso primero antes que pues un desconchoncito de un decorado que está más de fondo y quizá que a lo mejor no se ve tanto. Desde el patio de la que casa. siempre, por supuesto, siempre hacemos todo el trabajo para que esté todo perfecto, pero es verdad que con tantísimo elemento pues ir priorizando. Y es eso, saber de materiales. Nos organizamos en nuestro departamento concretamente, somos unas 7 personas y vamos definiendo un poco el trabajo en función de los puntos fuertes de cada uno. Pues si tienes un punto fuerte más en costura, vamos a darle ahí para que lo hagas perfecto, y si tú eres más de pintar y de restaurar, nos vamos coordinando en ese sentido. ¿Vosotros os encargáis también de explicarle a esas personas que lo van a manejar, los actores y actrices? Porque me imagino que los manejáis vosotros y luego los actores y actrices, y aquello no lo toca nadie más. Nadie. Esa es la idea, que nadie lo toque. Y además tengo entendido que incluso los actores tocan su propia máscara, pero nadie más lo puede hacer. Bueno, vosotros y el propio actor que la usa, pero nadie más. Sí, porque son... Es decir, el material es muy delicado en el caso del Rey León y de los puppets, y parte de la utilería. Está todo hecho en fibra de carbono, que es un material que por un lado es fuerte, pero también es delicado, porque es importante que las cosas sean livianas, porque si no se lesionarían muchísimo. Claro. Pues imagínate, por ejemplo, Scar, con todo lo que lleva, es decir, trajes, los mecanismos, es decir, puede tener un peso de 17 kilos. Madre mía. Y todo lo que hay aquí, vestuario, las pelucas, la utilería, los puppets, es decir, están muy cuidados y es un trabajo muy artesanal. Es decir, por un lado, nosotros estamos haciendo teatro, ¿no? Viste que la diferencia entre teatro y cine, es decir, vos no haces un primer plano, pero aquí se trabaja como, es decir, si fuera cine.
Quiero decir, se pinta con mucho contraste y se tiene en cuenta que esto es teatro, pero es un trabajo muy artesanal y absolutamente cuidado. Y mimado. Claro, es como si se estrenara todos los días. Si vos ves, no sé, los corsés de sastrería o la utilería o los puppets, a mí hay gente que trabaja de lo mismo que me dicen, pero ¿de verdad es necesario que la máscara de Simba tenga crin de caballo? Pues sí, ¿entendés? Sí. Es necesario. Es necesario. Y yo creo que realmente el éxito del Rey León es eso, que al final en conjunto todo ese trabajo... ¿Tiene calidad? Tiene calidad. Y si tocan mucho, es decir, al par del desgaste por la cantidad de funciones que hacemos, porque tenemos un espacio muy pequeño, es decir, hay teatros en Europa que son mucho más grandes, pero aquí tenemos encima el problema de que no hay espacio, entonces hay muchas cosas colgadas, casi todas, la coreografía que hay detrás de esto, que somos como Ahora 100 quería personas en preguntar por total. eso. Bueno, entonces eso hace que se rompan más las cosas, pero tenemos que tenerla, es decir, como decían las compañeras, es como estrenar todos los días, es decir. Entonces, a pesar de que no los puppets vienen hechos, al final, entre los rotos y que vos de repente tengas que cambiar toda la melena de una máscara o que tengas que hacer de cero una cebra, al final los estás haciendo. Claro. Y también, es decir, con el paso del tiempo entre el polvo del teatro, la grasa de las manos, por eso es mejor que no se toquen. Cada X tiempo hay que repintar todo para recuperar ese color. Claro. Y en el caso de la utilería, lo mismo, me imagino, ¿no? También les tenéis que explicar a ellos cómo manejarlo todo para que el deterioro es obvio que va a ocurrir, pero que dure lo más posible, ¿no? Claro, ellos tienen sus ensayos con la coreógrafa o el director de escena, pero sí, muchas veces, bueno, en todos los ensayos tenemos que estar nosotros, pues para cualquier duda. El manejo es más una cosa que practican con coreógrafos, pero sí que cualquier forma, bueno, pues agarrándolo por aquí, me molesta, me podéis modificar esto un poquito. Entonces, todo lo que sea ayudar al actor a estar más cómodo manejando la utilería también es parte de nuestro trabajo. Vamos a hablar del backstage. Decías, Adriana, es que hay veces que estamos casi en el límite en los hombros, que un poquito más y se nos ve, ¿no? En escena. Claro, pero ahí también está el departamento de vestuario, Sí. Quiero decir, hay los regidores, hay mucha gente fuera de Muchísima. escena, casi tanta como dentro, o lo mismo tanta como dentro de... como en la Diría propia... que más. O incluso más, pues más a mi favor todavía. ¿Cómo se organiza esa coreografía? Porque además tenéis un espacio, lo decías ahora, Maru, reducido. Habladme un poco de esa coreografía interna. Es como un show aparte, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Podrían hacer una Lo película podemos con grabar. eso. Es literalmente una coreografía. Claro. Bien, es tal cual. Nosotros, bueno, pues por esto de cambiar de producciones también, no sé cómo lo llevarán aquí en el Rey León, pero nosotros primero en la sala de ensayos, en donde se monta primero el show, se disponen las cosas de una manera y claro, luego cuando entras al teatro es totalmente distinto. Diferente. Porque no son los mismos espacios, no son los mismos tiempos de recorrido en ese espacio, entonces poco a poco hay que ir generando esa coreografía con el resto de departamentos en la medida de lo posible y que no nos molestemos unos a otros, que nos facilitemos. Y al final es como un hormiguero, es como... Claro, estáis los que sabemos- estáis ahí, más los que entran y salen claro. de escena. Es un baile que es como, pues, todo el mundo sabe cuál es su sitio en cada momento, por dónde puedes pasar. Si yo paso por la derecha, tú pasas por la izquierda en cada momento. Sabemos que en este momento aquí vestuario tiene un cambio rápido, entonces tenemos que dejarles ese espacio. Nosotros tenemos que hacer movimientos, entonces te vas como complementando ahí, como haciendo esa coreografía, donde al final está tan ya hecha y tan cuadriculada al final que es gracioso muchas veces cuando vas a enseñar track a una persona nueva que está aprendiendo, tiene sus puntos concretos en donde se puede poner y donde no, porque quizá está en el medio y se lo llevan Y por alguien delante, se choca, claro. porque el espacio es el que es. Entonces, así es un poco como lo vamos gestionando, pero sí, es increíble la coreografía que hay detrás. En vuestro caso, Marina. Sí, como cuenta ella, claro, yo cuando entré al Rey León ya estaba hecha esa coreografía. Se hace al principio, pues cuando lo montas en el teatro. Entonces, es como lo primero que te enseñan en realidad. Te enseñan tus movimientos, pero tus movimientos
están dentro del movimiento de todo el equipo técnico que está por detrás y de todo el elenco moviéndose por detrás, entonces eso es lo que tienes que aprender para poder hacer tu track o tu trabajo en servicio a función. Y cuando se lo enseñas a alguien nuevo, te das cuenta de que tienes que darle muchas indicaciones de, a lo mejor te sirve de referencia, esta compañera en este momento está haciendo este cambio aquí, pues tú pasas por delante o esperas a que pase no sé quién. Entonces, es imprescindible. Claro, siempre tiene que ocurrir lo mismo. Es curioso porque cuando alguien, por lo que sea, se retrasa o se adelanta en algo, normalmente te puedes retrasar pues, cualquier cosa que te ha costado un poco más colocar, tardas un poquito más en llegar a tu siguiente posición. El resto de compañeros se descuadran un poco también, ¿no? Porque, claro, nos regimos todo el rato por el movimiento de los demás. Del engranaje. Sí. ¿Qué complejidades pueden surgir en el día a día? Uf, Todas. un montón. Todas. Es decir, Tenemos por un ejemplo, ratito. en Puppets, es decir, hay días que... Porque es decir, cuando está sirviendo función, es decir, nosotros lo que hacemos es presetear todo y después estamos como a la expectativa de que se te pueda romper algo. Hay días que no se rompe nada y hay días que se te rompe la máscara de Mufasa, la de Scar y el pájaro al mismo tiempo. ¿Eso puede pasar en Sí, una eso sola pasa. función? Eso pasa. Los nervios, bien, gracias. Bueno, es decir, sí, bueno, eso es lo que tiene el directo, pero Ya. ya estamos como un poco acostumbrados. Sales Al un principio poco de te la da como un rutina. ictus, pero ahora decir es como... Pero, por ejemplo, si se rompen los mecanismos, que los principales, por ejemplo, Scar o Mufasa, sí tienen una segunda opción, por si pasa eso. Hay plan B. Hay plan B, pero depende en el siempre. momento que se rompa. Entonces, si se rompe y se puede arreglar, entonces esta es la parte en que te digo que somos como un engranaje. Es decir, se tiene que avisar a regiduría, se tiene que avisar a todos los departamentos, a sonido, a vestuario, a peluquería, porque bajamos todas al departamento de Puppets y en segundos tenemos que hacer todo el cambio. Es decir, sastrería tiene que sacar el vestuario para que nosotros saquemos los mecanismos y lo cambiemos. Al mismo tiempo, es decir, si se cambia de casco, se cambia de peluca, porque cada casco tiene su propia peluca. Es decir, sonido tiene que cambiar los micros. Es decir, regiduría obviamente tiene que estar comunicada todo el tiempo porque son los que tienen el control del show. Los maestros y tienen de que estar ceremonias. manejando los tiempos a ver si llegamos o no llegamos. Claro. O sea, de repente está el actor con 80 personas, tú poniéndole todo. Entonces sí, suelen pasar esas cosas. ¿Cómo os comunicáis entre vosotros en ese momento? Dices, hay que avisar a vestuario. Con walkies. Con walkies, vale. O con intercom, depende de lo que Sí, lleve los cada dos. uno. Vale. Me imagino que la comunicación fuera de escena también fundamental. Sí. O sea, estamos todos comunicados. Y en el caso de la utilería, también puede pasar que se rompa algo Sí. en escena. Sí. De hecho, es lo habitual, ¿no? Porque que se rompa Claro, en escena pasa. más que cuando se está usando, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis en ese caso? Pues eso, intentar solucionarlo corriendo. Depende, claro, depende de muchas cosas. Si es algo que hay que abrir la marioneta, pues si tiene un repuesto, se usa el repuesto en el momento, lo cambias rápido, lo hablas con el actor muy rápido. A lo mejor por aquí no lo puedes coger ahora mismo, pero puedes usarlo de esta manera. Depende de lo que haya pasado. Claro, pueden pasar muchas cosas diferentes. Madre Claro, mía. tenemos que estar Se nota preparados muy- para hacer arreglos, es decir, Sí, como muy pequeños para rápido. salvar la situación. El Y es como momento. dice ella, o sea, hay veces que sí lo puedes hacer y hay veces que tenés que cambiar de puppets o de utilería si tenés un repuesto y mientras lo vas arreglando. Porque... ¿Qué parte de vuestro trabajo es la que más os gusta? ¿Con qué disfrutáis más? Esa es muy divertida, la de... O sea, que no Depende. sufrís. Claro, Depende. se sufre, pero se disfruta. Claro, el tener que improvisar en el directo, pues para mí es lo más divertido y Esa me gusta adrenalina. mucho. Sí, la adrenalina, claro. ¿En tu caso? Sí, para mí Adriana? también. De hecho, es un trabajo que al final es muy rutinario. Entonces, cada vez que pasa algo, Hmm. todos es como, ¡ay, ha pasado algo! O sea, ¡qué bien! Entonces todos estamos ya alerta, ya nos cambia la energía, nos cambia el chip, todo. Y a mí un poco lo mismo, el tema de solucionar cosas que sucedan en directo y luego también el tema de los mantenimientos, todos los arreglos, esa parte también me gusta También te mucho. gusta. Sí, porque al final es estar muy conectado con la utilería, con los elementos, darles ese mimo, esa atención que necesitan y para mí es precioso hacer eso. Chicas, Aparte, perdón, que con, dime. con todas esas cosas que pasan también vas aprendiendo, porque no Claro. todos los días, o sea, a pesar de que hacemos todos los días el mismo show, cada show es distinto. Sí.
Claro, no es lo mismo la primera vez que se rompe algo que cuando ya entra dentro de la rutina también. Claro, entonces, a pesar de que llevamos, por ejemplo, nosotros estamos en la temporada número 13, es decir, seguimos descubriendo cosas dentro de los puppets, entonces siempre te va a pasar algo que no te pasó nunca y bueno, ya lo aprendiste para la próxima. Os iba a decir, chicas, que no me habéis contado cómo llegáis al mundo de los musicales, cada una de vosotras. Bueno, yo es decir, estudié en Argentina Bellas Artes y sabía que quería hacer escenografía o estudiar, es decir, estar en teatro, trabajar en teatro. Y bueno, pues no voy a contar mi vida aquí, pero al final terminé trabajando con un escenógrafo que yo quería trabajar. Empecé como de prácticas con él y también con, es decir, con el escenógrafo y después también con una figurinista y así. Es decir, al final empecé y ya nunca más dejé de trabajar. ¿Qué hace el figurinista? Vamos a explicarlo. No, pero eso es parte de vestuario. El figurinista, bueno, en ese caso es el que diseña el vestuario para las obras. Vale, o sea, es un término muy de teatro, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale. ¿Y llegas al Rey León? Bueno, yo llevo 20 años acá en la empresa, pero es decir, en el Rey León es que ya pasé por todos los anteriores. Pero es decir, yo cuando empecé aquí, Fue casualidad porque creo que llevaba 2 años aquí y el escenógrafo con el que yo aprendí vino a hacer cabaret aquí. Entonces yo estaba como freelance y me puse tipo asistente de él y a hacer toda la parte de pintura. Y después empecé a hacer mantenimientos en CATS y al final ya creo que fue como por Victoria ya empecé a hacer función, que es algo que yo no había hecho nunca, estar detrás, sino que era la asistente de los escenógrafos o de las figurinistas. Uh-huh. Y vosotras, chicas, brevemente, que se nos acaba el tiempo. Yo estudié Bellas Artes también. Vale. Y hice un máster de diseño de espacios escénicos, pero después me metí a hacer arteterapia. Y mientras que estaba estudiando arteterapia, vine a ver el musical del Rey León como espectadora, que estaría en sus inicios, la 2ª temporada o así, y me enamoré y dije, yo quiero trabajar aquí. Ay, no me extraña. Entonces, sí, mientras que seguía estudiando, empecé a trabajar como personal de sala, acomodadora, y una vez ya dentro pues conocí el mundo del trabajo de los técnicos, me hablaron del Centro de Tecnología del Espectáculo, que es una escuela que hay aquí en Madrid donde se estudian las especialidades técnicas de teatro, y allí hice maquinaria, utilería y construcción de decorados, y ya desde ahí pues empecé a trabajar en teatro. ¿Y Adriana, finalmente? Y yo pues realmente empecé en el mundo del teatro musical con 18 años o así, de manera amateur, y me encantó todo ese mundillo. Entonces empecé a estudiar más bien relacionado con la regiduría, realización de cine, tele y espectáculos y demás. Y llegué a ese teatro porque pues contactos de ese mundillo del teatro, había que cubrir una baja y me dijeron, vente, adelante. Y tuve la maravillosa suerte de que bueno, les gustó cómo trabajaría y me quedé hasta hoy. Y ahora las 3 en estos 2 musicales, de los más importantes que hay ahora mismo en escena. Muchas gracias, chicas, por haber estado con nosotros, por habernos contado ese día a día de vuestro trabajo tan interesante y quizá menos conocido. Y a todos vosotros y vosotras, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos también. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto en el podcast de los musicales. Gracias. Gracias.